Padre, Dios que nos amas, te damos muchísimas gracias por hacernos estar aquí hoy para escuchar tu palabra, para que sepamos tu santa voluntad por medio de tu palabra. Tú nos diste este gran privilegio de ser tu Hijo precioso. También tú nos diste la gran esperanza de ir al cielo. Por eso te damos las gracias. Con esta esperanza podemos superar, podemos vencer, podemos aguantar las dificultades de este mundo. Pero aún somos muy débiles. Nos falta mucha sabiduría, mucha fuerza, mucho poder. Por eso siempre te pedimos que nos añadas más sabiduría, más fuerza, para que llevemos la vida cristiana más dignamente de tu gloria. Con el resto de nuestra vida, todos nosotros queremos pagar tu gran gracia y también queremos predicar tu palabra a las personas que aún no conocen tu gran amor. Sin tu evangelio, sin tu gracia, sin tu amor, ellos no pueden recibir la salvación, no pueden recibir la vida eterna. Por eso, antes que vengas otra vez a este mundo, todos nosotros queremos predicar tu palabra a ellos. Salva a ellos con tu palabra, con tu poder. Y entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos, están débiles y están deprimidos. Tú sabes sus situaciones mejor que nosotros, por eso siempre confiamos en tu mano poderosa y también queremos levantarles, queremos que les levantes con tu gracia, con tu amor. Aumenta nuestra fe con tu palabra para que no sacudamos por las situaciones difíciles. Todos nosotros sabemos muy bien, no nos falta mucho tiempo para transmitir tu palabra. Por eso, utilizamos cada uno de nosotros como buen instrumento del Evangelio para llevar a cabo esta santa obra de salvar a las personas. Envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para que entienda tu gran amor, tu gran gracia. Hay algunos hermanos que no están aquí hoy, pero donde estén, siempre estés con ellos y ayúdales para que se acuerdan de tu amor, tu gracia y tu palabra, y para que oremos por cada uno de nosotros. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. 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 Ya vamos a abrir la Biblia, San Juan, capítulo 11. Hoy nos toca San Juan, capítulo 11, ¿no? Sí. Hasta el otro domingo hemos aprendido hasta capítulo 10 de San Juan. Pues hoy sí nos toca 11 de San Juan. Desde el versículo 1 al 16, San Juan 11, del versículo 1 al 16. Si lo tienen, entonces se los voy a leer. ¿Se lo tienen, no? Sí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?
Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Todos nosotros sabemos muy bien, si este capítulo 11 de San Juan sale una historia muy maravillosa, ¿no? Un milagro muy grande que hizo Jesús. Antes yo les he explicado en el libro de San Juan cuántas veces salen los milagros que hizo Jesús. Sí. ¿Cuántas historias salen? ¿Están escritos? 7, ¿no? 7 milagros. Entre 7 es, hoy es el último. Hoy es el último. Y es más grande que los anteriores. Y también, ¿cuántas veces Jesús usó una expresión muy tremenda para los israelitas? Yo soy tal y tal y tal. ¿Sí? ¿Cuántas veces? También 7 veces, ¿no? Sí, en el capítulo 6 de San Juan, yo soy pan de vida. Capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, yo soy la puerta de oveja. Y también yo soy el buen pastor. Hasta capítulo 10, 4 veces se han salido, ¿no? Esta expresión. Hoy, en capítulo 11, también sale una expresión. Pero esta expresión, sí, vamos a aprender el otro domingo. Hoy no nos toca, ¿vale? Y también en la Biblia, ¿cuántas veces se han escrito una historia que resucitó los muertos? ¿Saben ustedes? ¿Cuántas veces? 3. Yo les he dicho 7 veces, ¿no? Se han escrito los milagros en el libro de San Juan, ¿no? Entonces, la historia que resucitó los muertos, ¿cuántas veces se han escrito, se han registrado en la Biblia? 7 veces. Sí, eso es un truco. Sí. Cuando leemos la Biblia, podemos encontrar 8 veces. 8 veces. En el Antiguo Testamento, 3 veces. En el Nuevo Testamento, 5 veces. El número 8 en la Biblia indica la nueva comienza. En el nuevo comienzo también resurrección. Por eso, sí, ¿cuántos sobrevivieron del diluvio en la época de Noé? 8 personas, ¿no? Sí, eso significa nuevo comienzo. ¿Cuántos días después de nacer los israelitas, todos los hombres tienen que circuncidarse, ¿no? 8 días, ¿no? Sí, 8 días. Sí. A través de estas cosas podemos saber que el número 8 indica nuevo comienzo, también resurrección. Por eso, 8 veces se han registrado la historia que resucitó los muertos. Elías resucitó un hijo de una viuda. Eliseo también resucitó un hijo de una viuda. Después de su muerte, si algunas personas se han metido los cadáveres de los ladrones y los cadáveres de los ladrones se tocaban, el hueso de Eliseo también se han resucitado. 3 veces se han registrado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesús resucitó 3 hombres, 3 personas, ¿no? Sí. Una hija de un principal de sinagoga se llamaba Jairo. Y resucitó un hijo de una viuda también. Aquí, capítulo 11 de San Juan, Jesús resucitó Lázaro.
Entre estas tres, ¿sí? Este acontecimiento nos enseña unas cosas muy importantes. ¿Cómo se puede una persona resucitar? Es decir, tener la vida de nuevo. Y otras dos veces se han escrito en el Hechos. Pedro, apóstol Pedro, resucitó una hermana muy fiel a Dios. Se llamaba Tabita, ¿no? Tabita. Y el apóstol Pablo resucitó un joven que estaba durmiendo mientras escuchando la palabra, ¿no? Se cayó desde 3 pisos, ¿no? Se llama, no sé, Eutico, ¿no? Sí. Por eso 5 veces se han registrado. Son 8 veces, ¿no? Por eso hoy vamos a aprender entre estas cosas, sí, la resurrección, no sé, resurrección de Lázaro. Antes de esto, hoy vamos a aprender desde versículo 1 al 16, ¿vale? Vamos a ver versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Sí? Aquí versículo 1 se ha registrado trasfondo de esta historia, ¿no? Sí. Aquí sale un lugar, se llama Betania. Entonces, ¿qué significa Betania? Sí. Bet, ¿sí? Bet, en hebreo, Bet indica la casa. Por eso, Betel, eso, casa de Dios. Belén, casa de pan. Y capítulo 5 de San Juan sale un lugar, un estanque, se llamaba Bethesda, ¿no? También Bet, casa de misericordia, casa de gracia. Aquí también sale Betania, ¿no? Por eso podemos imaginar, una casa. ¿Pero de qué? Betania significa la casa de los pobres, la casa de los miserables. ¿Por qué? Betania ubicaba, sí, ahora está no muy lejos de Jerusalén, más o menos 3 kilómetros, 4 kilómetros. Entonces se puede andar para llegar, ¿no? Sí, 3 kilómetros y 4 kilómetros. Pero comparando con Jerusalén, Betania es un sitio muy pobre, porque en la época de Jesús, en esta aldea, muchos pobres, enfermos, miserables, sí, vivían en este lugar. Por eso se pone el nombre Betania. En la época de Jesús, Jerusalén es un centro, la capital de Israel, ¿no? En allá hubo el templo de Dios muy lujoso y también hubo culto religiosos. También muchos religiosos moraban allá para adorar al Señor, adorar a Dios. Por eso comparando Jerusalén, en nuestra época, como Vaticano o algo así, ¿no? Sí, muy lujoso. Pero Betania es una aldea muy pobre, aunque muy cerca de Jerusalén. Entonces, hoy vamos a aprender a través de Betania. ¿A qué se refiere Betania y Jerusalén? ¿No? De hecho, cuando leemos la Biblia podemos encontrar que Jesús siempre andaba por Betania. Aunque había muchas personas enfermos, pobres, pero siempre se acercó Jesús a esa aldea. Aquí también, ¿no? Y Jesús, después de resucitar, antes y cuando ascendió al cielo, ¿sí? ¿Dónde? Jesús ascendió al cielo, aldea de Betania. Vamos a buscar, aquí pongamos la marca, San Lucas capítulo 24,
San Lucas capítulo 24, versículo 50. San Lucas capítulo 24, 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aquí, los sacó fuera hasta Betania, ¿no? Sí, bendijo a sus discípulos y luego ascendió al cielo. ¿Dónde? Betania, no de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Podemos decir que Jerusalén y Betania se refiere a nuestro corazón. Cuando yo leo este versículo, me acuerdo un versículo de la Biblia. Ya, vamos a buscar Isaías capítulo 61. A través de estas cosas podemos saber que Betania es un sitio muy especial para el Señor. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús se acercó a Betania? De hecho, Jesús buscó a una persona muy humilde, muy pobre en corazón y espíritu. Sí. De hecho, ya se había escrito, profetizado un versículo que vamos a buscar, Isaías 61, como este versículo, sí, 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿No? Sí. Cuando vemos aquí versículo 1, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿no? Sí. Y también, sí, quebrantados de corazón, a vendar. Sí. Como este versículo, Jesús vino a predicar evangelio a los quebrantados en corazón, es decir, a los pobres, a los miserables. ¿Es así? Ya este versículo se ha cumplido cuando vino Jesús. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5. San Mateo 11, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. A los muertos resucitado, a los pobres es anunciado el evangelio. Por este motivo, Jesús siempre fue a Betania. ¿No es así? Como este versículo en la historia de la humanidad, ¿a qué lugar, a quién se predicaba la palabra, el evangelio primero? El lugar pobre. ¿No es así? A las personas que tienen un corazón muy humilde, muy quebrantado. ¿Es así? Eso es cierto. En la época de Jesús, los enfermos siempre fueron menospreciados por los demás. Leprosos, pecadores. ¿No es así? Siempre fueron menospreciados. Pero el Señor les apreció muchísimo. Se acercó para curarles, para
evangelizar a ellos. A través de este versículo podemos saber, siempre nuestro Señor se acerca a las personas humildes, que tienen corazón muy quebrantado. No para las personas muy orgullosas, no se acerca a ellos. De hecho, en la época de Jesús, Jerusalén es un sitio representante de un lugar muy lujoso, muy maravilloso. Pero en vez de ir a Jerusalén, siempre Jesús se acercaba a Betania. En Jerusalén, ¿qué hizo? En Jerusalén, las personas, ¿qué hicieron a Jesús? Le menospreciaron, le crucificaron, le mataron. ¿No es así? Sí. Un lugar que tenía culto, rito religioso, adoración a Dios, pero ellos mataron a Jesús. A través de este versículo podemos saber qué corazón tendríamos. Corazón humilde, muy quebrantado. Cuando yo leo este versículo, Betania, en especial Betania, me acuerdo una cosa. La semana pasada yo fui a Lanzarote, ¿no? Y yo hablé con un hermano que es español, se llama García, un hermano García, ¿no? Él recibió la salvación el año 98 en Corea, en nuestra iglesia coreana, ¿no? Escuchó el evangelio y recibió la salvación. Y durante por 3 años más o menos se reunía con los hermanos de la iglesia de Corea. Y después de recibir la salvación, sí me ha contado que lo que pensó primero no es salvar a su familia, sino para transmitir este evangelio a España, yo tenía que traducir este seminario. Él pensaba de esta manera. Y luego él volvió a España y se reunió por mucho tiempo en la iglesia de Madrid. Pero por algunas causas se dejó de reunirse con la iglesia de Madrid y se fue a su ciudad natal, la Gran Canaria. Pero no había la iglesia en Gran Canaria, ¿no? Aún así, él guardaba su fe, leyendo, orando a Dios y también guardando algunos diezmos. Y por su oración, ya hace 2 años más o menos, se encontró con Pastor Moon, Pastor Gang y se levantó la iglesia de Lanzarote. Pero Gran Canaria, Lanzarote, un poco lejos. Para llegar aquí, siempre él viene cuando hay reunión en la iglesia de Lanzarote, conduciendo 2 horas. Con el barco 4 horas, son 6 horas, ¿no? Sí. Viene. Y se quedaron 3 días con mucho dinero, pero con mucho gozo. Él vino, siempre viene. Y también se sacrifica mucho por la iglesia de Lanzarote y anima mucho a los hermanos. Él me contó que, me preguntó también, él no entiende, ¿por qué en España no muchos salvos españoles? Eso él tiene muy gran duda. Yo también estoy de duda. De hecho, yo creo que hay muchas iglesias en España cristiana que predican evangelio verdaderamente y muchos cristianos españoles. Pero comparando con la población española, muy poco, ¿no? Creo que muy poco. Aquí, España, nuestra iglesia son 15, ¿no? Desde Madrid, Barcelona, por toda parte. Pero casi 90% de los hermanos son extranjeros. Muy pocos españoles. Aquí Segovia, ¿cuántas iglesias hay? Más o menos 14, 15, ¿no? Sí. Entre esas iglesias, ¿qué iglesia tiene la palabra de la vida eterna? No sé, ¿cuántas?
pero creo que muy poco. Entre esas iglesias, ¿cuántas personas son salvos verdaderos? Muy pocos. Entre ellos, los españoles, muy poco, ¿no? Sí. Eso me da mucha pena. Eso también le da muchísima pena, porque él es español. Tiene muy gran anhelo para predicar a los españoles. Pero a través de este versículo, comparando Betania y Jerusalén, ¿es así? Siempre la gracia de Dios hacia a los pobres en corazón, quebrantado en corazón. Por eso le ha dado la gracia a esas personas. ¿Sí? Los españoles, sí, no sé, aunque no son ricos físicamente, pero si no necesitan ellos a Dios. Eso significa su corazón es muy rico. ¿Es así? No necesitan a Dios. Por eso no buscan a Dios. El Señor, Él es creador, Él es el dueño de todo, pero siempre se acercó a Betania para encontrar a las personas humildes, corazón quebrantados. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Por eso, a través de este sitio, podemos saber que siempre Dios está buscando a las personas que tienen corazón humilde y está dispuesto para dar bendición a ellos. Ya, vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 5. Pues a través del nombre de Betania, sí, podemos tener en cuenta de que sí, todos nosotros deberíamos tener el corazón humilde. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Como este versículo, Dios resiste a los soberbios, ¿no? Como Jerusalén, pero da gracia a los humildes, como a Betania, ¿no? Cuando leo este versículo, yo puedo recordar una iglesia que se ha escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? 7 iglesias hay, ¿no? En el Apocalipsis. Entre 7 iglesias, me acuerdo de una iglesia, se llama Laodicea, ¿no? Estas 7 iglesias de Apocalipsis son representantes de la iglesia de cada época, desde iglesia primicia hasta la última época de la iglesia, ¿no? Sí. Y también al mismo tiempo estas 7 iglesias manifiestan los aspectos que tiene la iglesia, es decir, en nuestro corazón. Pero la Odisea indica la última época, ¿no? Por eso vamos a aprender este versículo un poquito más. Luego, si tenemos un tiempo, vamos a aprender sobre estas 7 iglesias, ¿vale? Pero hoy no tenemos tiempo. Solamente una iglesia, la Odisea. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí, sí, versículo 17, sí, una estimación sobre sí mismo, ¿no? De la iglesia Laodicea. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo ellos? ¿Qué dijeron ellos? Yo soy rico, ¿no? Sí, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué significa esto? Yo soy rico, yo no necesito nada, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Sí. Físicamente eran ricos, yo no creo, sí. Espiritualmente, ¿no? Ellos pensaron por sí mismos, por su cuenta, yo soy rico en la fe. Pero ¿qué dijo Señor? Versículo 18, ¿no? Tú eres pobre en la fe. Entonces, para que seas enriquecido, tú tienes que comprar el oro, pero oro puro, refinado en fuego, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere oro refinado en fuego? Eso indica la fe pura. Cuando vemos 1 Pedro capítulo 1, podemos encontrar nuestra fe es más valioso que el oro. Como sabemos, cuando sacamos, ¿no?, del oro de la tierra, sí, hay muchas impurezas, ¿no? Sí, escorias. Por eso, para purificar este oro, tiene que pasar por el fuego. A medida que más impurezas, entonces tendría que pasar por muchos en el fuego. Por eso Dios nos ha permitido muchas aflicciones, dificultades en mi vida. Cuando leo este versículo, me acuerdo de una persona muy justo. Se llama Job. ¿No es así? Su fe era muy grande, ¿no? Él era hombre de la fe, porque Dios admitió a él, ¿no es así? Su fe es muy grande entre todas las personas que estaban en el mismo tiempo. Pero él le faltaba una cosa. Por eso le ha permitido unas dificultades muy grandes en su vida para refinar su fe como oro puro. ¿No es así? Ya vamos a buscar Job capítulo 23. Por eso cuando nos llegan algunas dificultades, tribulaciones, por favor, recuerden este versículo. Job capítulo 23, versículo 10. Job 23, 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como me probará y luego saldré. Yo saldré como oro. Nuestro Señor quiere que seamos ricos o pobres. ¿Qué les parece? ¿Quiere que seamos ricos o pobres? Ricos, ¿no? Como la iglesia de Laodicea. Por eso nos ha permitido esta aflicción, para que compremos el oro puro después de pasar las tribulaciones. Pero muy lamentablemente, la iglesia Laodicea no quiso esto. Yo soy rico, ya no hace falta, ¿no? Por eso su fe ha sido muy pobre. Pero algo más lamentable es no se dieron cuenta de esto. En nuestra época pasa lo mismo, ¿no es así? Nuestra fe, comparando con el principio, ha crecido o ha debilitado. Sí, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Por eso, nuestra fe aún es pobre, entonces tenemos que comprar el oro puro, refinado por el fuego. Si deseamos esto,
entonces Dios nos permitirá aflicciones. ¿Se entiende? Pues cuando nos llega dificultades, tenemos que agradecer a Dios. Eso es una oportunidad de comprar la fe pura. ¿Se entiende? Betania también, ¿no? Sí. Por eso, una tribulación, una tristeza muy grande le llegó a una familia en Betania. Ya vamos a volver. San Juan capítulo 11. San Juan 11, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Sobre Marta y María, sí, el próximo domingo vamos a aprender, ¿vale? Sí. También Marta, María y Lázaro indican algunos aspectos de los salvos. Por eso el próximo domingo vamos a investigar, ¿vale? Sí. Aquí versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Muy curioso, ¿no? El que amas. Jesús amaba muchísimo a Lázaro, a esa familia. Pero les llegó una gran tristeza, ¿no? ¿Cuál era? La enfermedad mortal para Lázaro. ¿Sí? Cuando llegó esta noticia tan triste a Marta y María, ¿quién le buscó primero? ¿A quién le buscó primero? A Jesús. ¿No es así? Porque ellos pensaban que Jesús podría sanar a su hermano. Por eso, muy urgentemente le envió al Señor, ¿no? Sí. A través de este versículo, aunque somos amados por Dios, pero Dios nos permite algunas tristezas. Pero en aquel momento, ¿qué deberíamos hacer? Como María y Marta, primeramente buscar a Dios. ¿Sí? Cuando leemos salmos, podemos encontrar casi mismas situaciones. Al rey David, algunos salmistas, cuando le llegaron algunas dificultades, primero buscaban a Dios. Entre ellos, vamos a buscar un versículo, Salmo capítulo 42. Salmo 42. Por eso cuando nos llegó dificultades, en vez de quejarnos, tenemos que esperar en Dios. Como este versículo, Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, con 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Sí. El salmista dijo a su alma: ¿por qué te abates por estas dificultades? Espera en Dios. Habla a sí mismo, ¿no? A su alma. Cuando nos llega estas dificultades, tenemos que orar con este versículo. No te abates, alma mía. Espera en Dios. Porque Dios es nuestra salvación. Nuestro Dios. ¿Sí? Sí. Por eso tenemos que buscar primero a Dios. Porque Él sabe todo de nosotros. De hecho, el Señor Jesús no sabía
lo que tenía Lázaro? Sí, sabía, ¿no? Sí lo sabía, ¿no? Sí. Porque, ¿cómo es ese versículo? Salmo 139, Salmo 139, versículo 3, 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, tú la sabes toda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? Siempre Él sabe de su Dios. ¿Qué pienso yo? También sabe. ¿Qué tengo? ¿Qué situación tengo yo? También Él sabe. Como este versículo, el Señor también lo sabía muy bien, muy bien. María y Marta tenían muy gran expectativa que viniera Jesús para sanar a su hermano. ¿Es así? Pero, ¿cuál es el resultado? Sí. Al contrario de su expectativa, después de escuchar la petición de María y Marta, ¿Jesús qué hizo? Se quedó 2 días más. Vamos a buscar, vamos a volver, San Juan capítulo 11. Versículo 6, primero, versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más? Aunque escuchó la palabra de la petición de sus hermanas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Sí. Para mostrar la gloria de Dios. Como versículo 4. Eso es algo muy importante. De hecho, nosotros oramos a Dios muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero algunas veces, no, muy menudo, Dios no, parece ser que Dios no escucha nuestra oración. ¿No es así? En ese momento podemos quejarnos contra Dios. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no me escucha mi oración? ¿No? Pero Dios tiene su tiempo, como este versículo. Jesús se quedó 2 días más. Estos días eran suficientes para morir Lázaro, ¿no? Si fuéramos Marta y María, mirando la muerte de su hermano, ¿qué pensaríamos? ¿Qué sentiríamos? Muy triste. Estoy muy decepcionado por Dios, por el Señor. ¿No es así? Yo te ruego, pero tú, ¿por qué no me escucha? Por esta cosa podemos quejarnos, podemos estar muy decepcionados. Pero Dios, el tiempo. La madurez de la fe es la paciencia. Como hemos aprendido el otro domingo, ¿no? La paciencia. Sí. Dios quiere que tengamos la fe más madurez. Depende de la paciencia. ¿No es así? Por eso, algunas veces, no, muy a menudo, Dios espera más tiempo de lo que pensamos. Por eso tenemos que esperar más. En 2 días, no sé, cuando murió Lázaro, pero yo pienso que después de enviar a la gente, inmediatamente murió Lázaro, yo creo. Porque ya pasó 4 días después de su muerte, ¿no? Sí. Ida y vuelta a Jesús, más o menos un día. Son 4 días, ¿no? 2 días se quedó. Por eso, inmediatamente él murió Lázaro. Pero como sabemos, el capítulo 4 de San Juan, un milagro que hizo Jesús, sanó un hijo de un principal, un oficial desde el reino, con la palabra le sanó.
¿no? Con la palabra. De misma manera, Jesús pudo sanar a Lázaro con la palabra. Pero en ese caso, no lo hizo. Muy curioso, ¿no? Para mostrar la gloria de Dios, también a través de la resurrección de Lázaro, Dios quiere enseñarnos una cosa muy importante. Por eso Jesús se quedó, esperó más tiempo que muera Lázaro. ¿No es así? Por eso tenemos que tener paciencia. Eso indica nuestra fe madurez. ¿No? Los niños esperan mucho, ¿no? ¿No? Cuando salga una comida rica, no puede esperar, ¿no? Pero los mayores pueden esperar. ¿No? Por eso tenemos que pensar. Nuestra fe es como la de niño o la de adulto. ¿No? Dios, el Señor, quiere que tengan la fe madurez María y Marta. Porque les amaba mucho. Les amaba mucho. Lázaro, Jesús le llamó como amigo, ¿no? Aprecia mucho a esa familia. Por eso espero más. ¿Se entiende mi palabra? Pues aunque no nos llega la respuesta de nuestra oración de Dios, pero tenemos que esperar un poco más. A través de nuestra paciencia, Dios puede mostrar su gloria. Eso es cierto, como este versículo. Y ya vamos a ver una cosa más. Versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Es cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. Lázaro murió o no murió. Murió, ¿no? Entonces, esta palabra de Jesús, ¿será mentira? ¿Qué les parece? Sí. Si no hubiera resucitado Lázaro, entonces esta palabra hubiera sido mentira. Pero Lázaro resucitó. Aunque murió una vez, pero resucitó. Por eso esta palabra es cierta. A través de esta cosa podemos saber, para Dios el resultado es más importante que el proceso. En el mundo muchas personas dicen, el proceso es más importante que el resultado. ¿No es así? Por eso aprecia mucho, elogia mucho los procesos de las personas. Pero en la Biblia no. La Biblia no importa el proceso. El resultado es importante. ¿Se entiende? Por ejemplo, una persona toda su vida lleva yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando a Dios, pero no recibe la salvación hasta el final. ¿Qué sirve esto? Nada. El proceso es muy bueno, pero el resultado, nuestra fe es importante, el resultado. Yo he encontrado muchos hermanos, al principio muy bueno, su comienzo de la vida de fe muy bueno, pero un día se apartó de la iglesia, se apartó de Dios. El proceso ya era bueno, pero el resultado sí, no sirve nada. Por eso podemos comparar la vida de fe como un maratón. ¿Es así? Maratón. Tiene que correr hasta al final. Al principio corre con más velocidad, pero se agota. Y luego sí, está abandonado por carrera. Eso no sirve nada. El resultado es importante. Por eso tenemos que examinar nuestra fe. Yo estoy corriendo hasta a punto de acabar. El apóstol Pablo nos ha dado testimonio, ¿no? Yo he acabado la carrera. Yo he peleado la buena batalla.
hasta el final. No es para muerte. Eso significa, nos enseña, el resultado es importante. El resultado es importante. Por eso tenemos que correr. Tenemos que mantener nuestra fe hasta el final. No importa el proceso. Ahora es importante, pero el futuro es más importante. Recuerden este versículo, ¿no? Sí. Para ser cierto, Jesús resucitó a Lázaro. Cuando mantengamos la fe hasta el final, este versículo también nos cumplirá. ¿No es así? Sí. Pero si dejamos, entonces eso significa hacemos a Dios como mentiroso. Sí, nuestra responsabilidad es muy grande. Por eso tenemos que llevar hasta el final la vida de fe. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Y una cosa más. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Jesús dijo primero, duerme Lázaro, ¿no? Sí. Por eso los discípulos, Jesús no entendía, realmente él duerme, por eso después, un poco después se despertará. Ellos pensaban de esta manera, pero después Jesús claramente dijo, ¿no? Lázaro ha muerto. Entonces, ¿por qué Jesús dijo primero él estaba durmiendo y luego dijo que está muerto? ¿Sí? Eso nos enseña dos puntos de vista de las personas y de Dios. Desde el punto de vista de las personas, Lázaro ha muerto. Pero desde el punto de vista de Dios, Lázaro estaba durmiendo. Por eso la Biblia nos disciplina, ¿no? Discierne, ¿no? Dos tipos de las personas. Los muertos y los duermos. ¿A qué se refiere los que duermen? Sí. Aunque han muerto, pero con la fe en el Señor. Desde el punto de vista de Dios, estos son los que duermen, ¿no? Sí. Para entender esto, vamos a ver este versículo. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 30. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí. Como sabemos, en la iglesia de Corinto hubo muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos pecados. Por eso, para la gloria de Dios, Dios castigó a ellos por algunas maneras. Para alguien, enfermedad. Para alguien, debilitado. Para alguien, hasta muerte. Por eso aquí dice 30. Muchos duermen. Indica los muertos. Físicamente, Dios le ha permitido la muerte. Pero espiritualmente, le llevó al cielo, ¿no? ¿Sí? No está bien, tú te quedas aquí, por eso ven conmigo. Por eso Él llevó Jesús para su gloria, como castigo. Por eso tenemos que pensar bien, ¿no? Si no nos comportamos muy bien, en vez de mostrar la gloria de Dios, impedimos la gloria de Dios. Entonces Dios a lo mejor nos llevará al cielo, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta cosa. En la iglesia de Corinto hay algunos que duermen desde el punto de vista de Dios. Pero los que duermen, cuando despertamos,
entonces puede despertarse. ¿No es así? Pero los muertos, aunque despertamos mucho a ellos, no pueden. ¿Entiende? ¿No? Por eso hay diferencia entre los que duermen y los muertos. Tesalonicenses nos enseña esta cosa. Cuando venga el Señor otra vez del cielo, los que duermen en el Señor se despertarán, ¿no? Sí. Pero los muertos se quedarán aquí. No sé, ustedes han visto una película, sí, se llama, en inglés, Left Behind. En español, La Última Profecía, algo así. Se estrenó en el año 2014. Sí, eso sí, se trata de arrebatamiento. Si no lo han visto esta película, entonces sí, les recomiendo que vean esta película muy buena, muy buena. Sí, se llama La Última Profecía. Sí. Un piloto de avión, su esposa es creyente, es salva. Por siempre le predicó la palabra a su esposo, pero no le hizo caso. No le hizo caso. Un día llega el arrebatamiento. Muchas personas desaparecieron. El piloto, ¿no? Copiloto era salvo. Por eso se desapareció. Él se quedó solo. Por eso para salvar este avión, él trabajaba muchísimo. Al final, los pasajeros, sí, sobrevivieron. Ellos son protagonistas de la película. Pero realmente son protagonistas, no creo. Los protagonistas ya se han arrebatado por el Señor. Ellos, aunque en la película sobrevivieron, pero ya empezaron la vida, tribulación. En última escena de esta película, el piloto declaró de esta manera: me temo que empieza la miserable. Así termina la película. Los que duermen se pueden despertar cuando venga el Señor. Pero los muertos se quedan aquí para esperar otra resurrección. Ya vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 13, del 13 al 14, 15, perdón, del 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí. Eso es la resurrección para los muertos. ¿Se entiende? ¿No? Para los muertos espera esta resurrección. Para juzgar, para echar al fuego, Dios resucitará en el juicio final. ¿No? Por eso a Lázaro, aunque físicamente ha muerto, pero espiritualmente sí, ha dormido, ¿no? Por eso Jesús, para despertarle, fue a la aldea Betania. A través de esta palabra tenemos que pensar: ¿quién es el que duerme? ¿Quién es el muerto? Si yo no tengo la fe en Dios verdaderamente, entonces físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. Nos esperará la resurrección final. Por eso tenemos que pensar. Alrededor de nosotros hay muchos
muertos, ¿no? Hay muchos muertos. Por eso tenemos que levantar su alma por la palabra de Dios. Como Jesús, para despertar a Lázaro, él fue con los discípulos. Todos nosotros, con misma misión, tenemos que despertar. Aunque ellos muertos, pero por la palabra de Dios, ellos pueden tener la vida de nuevo. Esa es nuestra responsabilidad. A través de este versículo nos enseña dos puntos de vista de la persona de Dios. ¿Es así? Sí. Ya, por último, vamos a ver un poquito más. San Juan capítulo 11. Versículo 8 al 10. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Versículo 8, los discípulos se preocupan mucho por el Señor, ¿no? Si fuera a Jerusalén, aldea, Betania, entonces muchas personas esperan para matarte. Entonces sería mejor que no vayas. ¿No es así? Se preocupan mucho por el Señor. Cuando yo leo este versículo, si no conocemos la voluntad de Dios, entonces muy probablemente tendría el miedo, el temor, ¿sí? Como los discípulos del Señor. Pero ¿qué respondió Jesús? Mira, ahora es la hora 12, ¿no? Plena del día. Por eso, si el que anda en la luz, no tropieza, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando estaba viviendo Jesús en este mundo, era día. Pero cuando murió Jesús en la cruz, el sol perdió su luz. Ya empieza la noche. Ya no hay luz. Por eso Dios nos ha dejado aquí, como la luz de la luna. ¿Sí? El sol ilumina el día, ¿no? Pero la luz ilumina en la noche. Cuando estaba Jesús era día, pero ahora en la noche. Para iluminar la noche solamente necesita la luz de la luna, como nosotros. Por eso, para que seamos la luz de la luna, tenemos que primero recibir la luz del sol. La luz del sol. ¿No? Sí. Y también para tenemos que iluminar la noche para que nadie tropieza por su camino. ¿Es así? Sí. Si no hay luz, entonces no podemos ver los obstáculos, los ¿cómo se llama? Muro o algo así, ¿no? Paredes, ¿no? Sí. En la época de Jesús, no hay luz eléctrica, ¿no? Sí. Por eso si no hay luz de luna, entonces nadie puede andar en la noche. Pero hoy en día hay muchas luces eléctricas, por eso no importa. Aún así, como este versículo, para que no tropiecemos en el camino, tenemos que iluminar la luz. En nuestra vida cristiana también. ¿No es así? Sí. Aunque ya hemos recibido la luz del sol, la luz de vida, pero muy fácilmente perdemos esta luz. Por eso siempre tenemos que recibir otra vez. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos esta experiencia, ¿no? De tropezarnos. ¿No es así? ¿Cuándo?
pues caemos si perdemos la palabra. Si no escuchamos la palabra, si no leemos la palabra, muy fácilmente podemos caer. Es verdad. Porque ya no hay luz en mi vida. No hay luz en mi camino. ¿No? Por eso tenemos que recibir más y más la luz de la palabra. La vamos a ver. Salmos capítulo 11, 119. Salmos 119, versículo 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso tenemos que leer la Biblia cada día. Sí, apenas un capítulo, 2 capítulos, pero cada día tenemos que leer. Sí, en mi casa, más o menos a las 11:30, con mis hijos, siempre leemos la Biblia, 3 capítulos. Sí. Eso es muy bueno para nosotros también, ¿no? Para que no perdemos la luz de mi vida, de mi camino. Por eso tenemos que leer, acercarnos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. ¿Es así? ¿Qué es el resultado? Después de escuchar la palabra de Jesús, Dídimo, ¿no? Dídimo era cobarde, pero ¿qué dijo? Vamos a ver, por último, San Juan capítulo 11, versículo 16. 15, 16. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Muy valiente, ¿no? Muy valiente. Era cobarde, pero el resultado de recibir la luz del día se ha cambiado totalmente. Pero en aquel momento, lamentablemente, no creyó en el Señor verdaderamente. Por eso, aunque tenía valentía, pero sí, se perdió. Después, al ver la resurrección del Señor, realmente tenía valentía, coraje. ¿No es así? Eso es muy importante. De hecho, yo también soy cobarde. Yo tengo mucho miedo de la muerte, pero estoy seguro de que ilumine la luz de la palabra a mí. Siempre. Entonces, el coraje me llegará. Como Steven, como Dídimo, como Pedro, como Pablo. ¿No es así? De hecho, son cobardes. ¿No es así? Sí. Pero si ilumine la palabra siempre, entonces podemos tener valentía, como Dídimo. Muy curioso. Antes era cobarde, porque ya será mejor que no vayamos juntos. Pero Dídimo dice, ya vamos juntos para muramos con él. Eso es el resultado de recibir la luz del día. ¿Se entiende? Por eso a través del versículo 1 al 16 nos enseña estas cosas. Betania, Jerusalén, indica los corazones de las personas. ¿Qué corazón tenemos? Humilde o orgulloso, soberbio. Siempre Dios le da gracia a los humildes, como la aldea Betania. Ahí hubo una familia muy apreciada por el Señor, pero a esa familia llegó una tribulación. ¿Por qué? Para mostrar la gloria de Dios, ¿no? Para esto Dios nos permite la aflicción, para que compremos el oro puro, refinado por el fuego. Realmente
tenemos que preguntar a nosotros mismos. Yo tengo mucho ganas de crecer mi fe. Entonces, ¿qué nos espera? El fuego. Pero después de salir del fuego, entonces podemos ganar, podemos comprar el oro puro. Y también, entre dos puntos de vista, una es muerto, una es dormir, ¿no? Tenemos que discernir entre dos. Y también, alrededor de nosotros hay algunos muertos, entonces tenemos que levantar a ellos de la muerte con la palabra de Dios. Y luego tenemos que recibir la luz del día para que seamos valientes. ¿Se entiende? ¿No? Por eso el próximo domingo, continuamente aprenderemos. ¿Vale? Entonces terminamos con la oración hoy. Padre nuestro Dios celestial, que nos amas, te damos las gracias por enseñarnos por medio de la palabra de hoy. Como Lázaro, como la familia de Lázaro, en nuestra vida siempre nos espera la tribulación. Pero cuando nos llegan estas dificultades, tenemos que tener más paciencia, tenemos que tener más esperanza en Dios, para que se muestra la gloria de Dios. Pero aún somos débiles. Tenemos la fe muy débil. Pues aumenta nuestra fe con tu palabra y también con la aflicción que nos va a permitir. Aunque somos débiles, pero con tu palabra, con tu mano poderosa, podemos superar, podemos aumentar nuestra fe. Por eso te pedimos. También, alrededor de nosotros hay muchas almas moribundas que no conocen tu palabra. Por eso ilumina la luz de la vida a ellos para que vean la luz, para que tengan la vida de nuevo. Para esto, todos nosotros sabemos que necesitas muchos colaboradores del Evangelio. Por eso utilizamos cada uno de nosotros como buen trabajador, obrero de la palabra. Si nos falta mucha cosa, entonces añadas más sabiduría, más fuerza, y también nos añade más valentía. Por eso te pedimos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en las situaciones muy difíciles. Están enfermos, están deprimidos. Por eso siempre estás con ellos y consuela a ellos con tu palabra. Levanta su fe, levanta su ánimo. Por eso te pedimos. Envía más gente a tu iglesia. Crece tu iglesia con tu palabra. Establece nuestra amistad, nuestro amor, para que amemos unos a otros con tu amor. Que hagamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Para terminar, vamos a cantar una canción